Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos grabando actualmente. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir escuchar, que pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente que cada vez es más, que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y vamos a presentar la parte importante del programa, que sois vosotras, los colaboradores. Hoy está con nosotros Alexandra Coradi, que es coach y terapeuta holística. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Gracias. Tenemos a Carmen León Lopa, que es psicóloga de la Life, coach y escritora. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Un gustito, Santi. Y tenemos a Corina Ego. ¿Se pronuncia Ego? ¿Egui o cómo Egui. se pronuncia? Egui. Egui, que es Ah, coach psicológico, astróloga y tarotista. ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes, muchas gracias y gracias por la participación. Un gusto, de verdad que sí. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que es de vital importancia porque depende de tu nivel de conciencia, es que vas a vivir la experiencia humana como una tragedia o como algo más placentero, ¿no? Así que veamos qué tan importante es, qué tan conscientes somos y cómo serlo en el caso de que no lo seamos. Pero antes de empezar a hablar de esto, vamos a hablar de qué es la conciencia. Porque también vamos a ver que son diferentes palabras, conciencia que conciencia. Carmen, para ti la conciencia con ese, ¿qué es? Sí, la consciencia con ese sería como ese todo en el que estamos, ¿no? Ese todo en el que todo el mundo somos eso mismo, ¿no? Estamos interrelacionados de esa manera, ¿no? Entonces luego desde ahí, pues cada uno bajamos con nuestro hilito, cada uno bajamos nuestra propia conciencia individual, ¿no? Esta conciencia encarnada en nuestro cuerpo. Es un tema, es un término también que depende de dónde lo leas, depende de lo recibas, de dónde del enfoque que da cada persona da un enfoque diferente también sobre esto, ¿no? Pero para mí, más allá de que cada persona se lo lleve o entienda esa diferencia, simplemente más allá del término, para mí sería esto, ¿no? Esa conciencia es ese ojo enorme, absoluto, que está en todo. Y luego cómo cada persona vamos entrenando esa vida, en nuestro día a día, esta conciencia que está encarnada en nuestro cuerpo. Por eso es importante que por lo menos nos pongamos de acuerdo en las bases de lo que es, de lo que estamos hablando para que la gente no se nos confunda y se vaya a otra parte, ¿no? Pero importante lo que estás compartiendo. Alexandra, para tener conciencia, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues exactamente, Santiago, como decía Carmen, es un poco como ese todo en el cual está toda esa información colectiva de la unidad y la conciencia pues sería ya esa parte ya más individual en la que somos conscientes, ¿no? De todo lo que nos sucede, pero la conciencia con ese sería pues ese ámbito un poco más amplio en el que todos tenemos la información ahí y todos la Ujú. compartimos. Pues también ese es un tema importante, ¿no? Hay una conciencia colectiva y una individual, pero eso lo hablaremos en otro programa porque este no va a dar para eso, pero sería interesante. Corina, ¿para ti qué es la conciencia con ese? Sí, compartiendo un poco con las chicas y esto que traías recién, ¿no? Como que la conciencia es eso general, como ese lenguaje que todos compartimos y que todos aceptamos y lo llevamos como un todo, ¿no? Como una afirmación de decir, bueno, todos estamos viendo lo mismo y ya después la conciencia para uno mismo es ya el poder ponerle nuestro propio significado, el poder poner en palabras o en símbolos esto que es nuestro, ¿no? De decir, bueno, cómo uno va abriendo esos pequeños huequitos de conciencia para poder vivir una vida más consciente y desde donde uno lo puede enfocar dependiendo de lo que necesite, ¿no? Pues yo creo Ujú, que la conciencia es una gran herramienta, ¿no? ujú. De Para hecho, poder... la conciencia con ese es muy potente. Citando a Anita Morjani, que es una chica que es muy interesante, está dando conferencias por todo el mundo basado en la experiencia que tuvo cercana a la muerte. Ella tuvo cáncer durante muchos años. Bueno, estuvo muerta y ella dice que cuando estuvo muerta comprendió que era la conciencia, porque hasta ahora el ser humano, digamos que alumbra con una linterna el cuarto, ¿no? Y lo que ves es tu parte consciente. Pero cuando lo ves todo al mismo tiempo, todo está iluminado, que para ella era esa la conciencia, ¿no? Y para mí es lo mismo, es iluminar todo, no tienes una versión de los hechos, no ves una parte de la realidad, la ves toda al mismo tiempo
que se me hace fantástico, ¿no? Ahora, para que la gente diferencie, Carmen, cuando hablamos de conciencia sin S y consciencia con S, ¿te suena alguna diferencia o cómo la harías? Sí, yo haría la diferencia como esa encarnación que hago, ¿no? Cómo ese todo, digamos, con mayúscula, esa iluminación con mayúscula, cómo me la bajo a mi cuerpito, cómo la encarno, porque realmente en esta 3D tenemos un cuerpo y estamos encarnadas y encarnados. Entonces, cómo ese todo yo le permito, o no le permito, como decía Corina, ¿no? Le permito o no le permito que me atraviese de alguna forma. Ujú, Entonces, si yo no me abro esas puertitas a la conciencia, o sea, a la conciencia, no me llega, es como que la bloqueo. Entonces cuando decimos que estamos como en el ego, ¿no? Estamos muy en el ego, porque no estamos cerradas y cerrados a que esa iluminación que tú decías, Sandy, ese todo realmente pase a través de nosotros y de nosotros que somos canales, o sería interesante ser canal, ¿no? Para poder estar en esa resonancia. Entonces, cómo yo voy encarnando eso, es cómo voy ampliando cada vez más mi conciencia, cómo lo hago individualmente para conectarme más a esa parte y manejar un poquito ese ego que me mantiene mucho en la inconsciencia. ujú, ok. Alexandra, cuando hablamos de conciencia sin S, ¿ves alguna diferencia entre conciencia y consciencia? Sí, claro, Santiago, porque la consciencia, como decíamos antes, pues es ese todo en el que todo existe, es como decía Jacobo Grinberg, la gran latiz, ¿no? Ese campo unificado de consciencia, ¿no? En el que tenemos todos, estamos unidos a esa gran verdad. Y luego, pues la conciencia individual, pues como decía bien Carmen, lo explicaba muy bien, ¿no? Pues cómo cada uno lo encarna y lo visiona desde su punto de vista, dependiendo de la experiencia, de lo que ha venido a vivir, de Ujú, sus propias experiencias, ¿no? ok. Podríamos decir que la conciencia solo es el conocimiento y la consciencia es la experiencia más el conocimiento. Digamos que es el completo. Pero bueno, vamos a definirlo. Corina, para ti, conciencia versus consciencia, ¿qué sería? Es más o menos justo lo que englobaba antes, ¿no? De decir, bueno, es como, por un lado, la conciencia general es como ver el panorama completo, si tuviéramos acceso por ahí a ver el panorama completo, y, y en la conciencia es esto que me gustó, esto de que decía Carmen, de ponerle lucecitas a pequeñas partecitas de ese gran universo, de ese gran todo, y poder ir agarrando partecita por partecita e ir evolucionando, ¿no? Nosotros con conciencia y con todo nuestro camino que por ahí evolutivo nos lleva a ser cada vez más consciente. Yo creo que esa es la Ujú, gran diferencia, es decir, bueno, uno es lo que abarca todo en sí, la existencia, lo que vemos, lo que no vemos, lo que es consciente y lo que lo que no es consciente, y poder ponerle conciencia a esos pequeños fragmentos es lo que nos permite ser conscientes y trabajar con la conciencia, ¿no? Que son esas pequeñas lucecitas que decía Carmen. claro, si tuviéramos que poner un ejemplo que la gente nos pueda entender, no sé, se me ocurre un torturador, ¿vale? Él es consciente de que está lastimando a alguien más. Él sabe diferenciar, sabe que está haciendo daño, es consciente de que está haciendo daño. Pero la pregunta es, si fuera consciente con ese, ¿haría daño? Esa es la diferencia, ¿no? Yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy comiendo mucho azúcar. Soy consciente de que estoy comiendo azúcar. Lo sé, lo conozco. Sé que no es bueno para mi cuerpo. Pero si fuera consciente, no comería azúcar. Esa es la diferencia, ¿no? Si la podemos poner. Vale, ahora, Carmen, ¿tú crees que el ser humano actual vivimos desde la conciencia? ¿O más bien nos queda un poco lejos todavía? Bueno, creo recordar que era en el libro este de, ¿cómo se llama? El poder contra la fuerza, ¿no? Se me fue el autor, ¿cómo se Tony llamaba el autor? Robbins. Tony ¿No? Robbins. Tony No, Robbins. No. no era Tony Robbins, es el poder, David Hawking, el Vale. poder contra la fuerza. Él hizo un estudio, ¿no? Él estudió muchísimo este tema de la conciencia y la consciencia, y él decía que cuando él lo escribió, ¿no? En el momento en el que lo escribió, creo que fue por allá por los 70, 80, hace tiempito ya, decía que solamente como un 10%, 20% tirando muy a lo alto, eran las personas que realmente estaban con un nivel de conciencia elevado en la Tierra. O sea bueno, estos son estudios que se hicieron en su momento
Y yo creo que la invitación precisamente que se nos hace desde todas las tradiciones espirituales, desde hace un montón de tiempo, desde todos los planes de crecimiento personal, desarrollo, coaching, todo esa, chica, abre la conciencia, Mm, ábrete, vuélvete una claro. persona un poquito más consciente. Entonces creo que es el caminito en el que, bueno, estamos jugando a eso aquí. Será porque se vive mejor desde la consciencia que desde la conciencia, ¿no? O desde la inconsciencia. Sí. Alexandra, ¿tú piensas que el ser humano actual es muy consciente, es poco consciente, o la conciencia ya definitivamente no aparece? Pues la verdad es que desde la experiencia que yo tengo, Santiago, hay una gran despertar de conciencia, ¿no? Mm, Desde hace 9 años para atrás, sí que es verdad que está habiendo un gran despertar y las personas se van dando cuenta cada vez más de que somos más de lo que vemos, ¿no? Somos mucho más, para algo estamos aquí, mucho más de lo que nos han contado, ¿no? Entonces estamos como tomando, abriendo esa conciencia de algo más superior aparte de lo que es la vida aquí terrenal y humana, ¿no? ujú. Pues son unas palabras de esperanza, Alexandra, aunque no sé si coincida con la realidad, pero son unas palabras de esperanza porque sí, desde la conciencia se vive mucho mejor. Corina, ¿somos conscientes realmente o más bien vivimos en la inconsciencia? Mira, yo pienso que somos conscientes en parte. Yo creo que la conciencia es algo que se trabaja y así nosotros que somos desarrolladores holísticos y vivimos como, o pensamos que vivimos en un lugar de conciencia un poco más amplio, yo creo que son herramientas las que tenemos hoy para llegar a esa conciencia y hay personas que las usan y hay personas que no y que todavía no les llegaron esas herramientas y hay miles de herramientas diferentes que te dan esa apertura a la conciencia. Sí, tengo una visión un poco esperanzadora, como la que decía Alessandra, de que sí, yo siento que hay un despertar de conciencia muy grande a nivel, desde lo más básico que es, hoy se habla de un montón de temas que ya no, que hace no mucho, 5 o 10 años, no se hablaba. Yo soy Ujú, astróloga y tarotista y lo vivo en carne propia todos los días. También a nivel astrológico que puedo aportar desde ahí, digamos, también hubo un par de alineaciones, ya de por sí la pandemia es uno de los grandes auges que hubo un par de alineaciones que nos despierta a una ujú, nueva realidad, a un nuevo concepto de quiénes somos y del poder que tenemos ujú, y que quiebra un poco el deber ser con lo que quiero ser y eso abrió un montón a la conciencia ujú. y justamente hoy tenemos a Saturno en Piscis, me voy a meter un poquito más acá, o sea, y es como que esa alineación justamente Saturno es lo que representa el deber ser, que es Ujú. lo que yo acepto porque el afuera me lo dice sin cuestionar. Hoy se rompe un poquito y nos da este lugar de decir, esto es lo que a mí me hace bien, esto es lo que yo quiero para mí, Sí, es de llevarlo adentro con la energía de Piscis que es justamente la de la conciencia, y cuestionarnos, ¿no? Yo sí. creo que estamos en esa etapa. Lo que sí, que esto que también me piso a este comentario tuyo de decir la realidad no la veo tan así. Es decir, cuando hay mucho despertar de un lado, también hay mucho inconsciencia Oscuridad del del otro. otro, sí. Es El que es lo que cerebro pasa. A es ver, equilibrado y así como sí. se despierta en un grado se duerme en el otro y yo creo que es siempre un equilibrio. Tienes razón, es cierto que sí hay un despertar de la conciencia a todos los niveles, planetario, vibracional, grupos, individual, pero aún así, si somos sinceros y estamos hablando de que para ser conscientes tenemos que estar presentes en el momento, ya empezando por ahí estamos perdidos. Porque la conciencia y la no presencia no existen. O sea, si tú no estás presente en el momento, aquí, conmigo, ahora, no puedes ser consciente. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo del día estamos presentes? Muy poco en realidad. O sea, sí hay ese despertar, sí estamos ahí trabajando, luchando, pero realmente decisiones conscientes, palabras conscientes, pensamientos conscientes, ni a propósito. Yo, por ejemplo, me pongo a meditar y empiezo, ¿no? Y cuando me doy cuenta, a los 30 segundos ya me he ido. O sea, ya, y eso que estoy entrenado para, y ya me he ido, y tienes que regresar otra vez a la consciencia, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Carmen, ¿quieres comentar?
Sí, de hecho me venía cuando hablaba Corina y cuando hablabas tú, ¿no? Con esto del equilibrio, ahora mismo, que si nos fijamos, está como todo orquestado a nuestro alrededor para sacarnos todo el tiempo del momento presente. Y es como muy curioso, ¿no? O sea, si realmente la invitación a nivel para expansión espiritual y expansión de conciencia es que yo pueda estar en el momento presente, que todo a mi alrededor me esté intentando sacar, es porque ahí hay algo que es, uy, qué susto que esta gente se está despertando y Sí. hay que poner mecanismos en marcha. Sí, que intenta distraernos y que nos distrae, porque simplemente cuando quieres meditar, eh, ¿cuánta gente realmente puede meditar? Media hora, una hora. O sea, estamos tan acostumbrados a no estar adentro, en el interior, ¿no? Con nosotros mismos, que nos cuesta una barbaridad. Y claro, desde afuera la conciencia no está. Y tú te fijas en las respuestas de la gente y la gente sigue siendo muy impulsiva, muy reactiva. No hay reflexión, no hay tiempo, todo es muy rápido y la conciencia y la rapidez tampoco van, no, tampoco se llevan bien, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estamos en ese despertar, todavía nos queda bastante lejos, ¿no? Pero bueno, esto es parte de... Ahora, herramientas, Carmen, para ser un poquito más conscientes. Ujú. Pues mira, hablando de esto de estar presente, una herramienta que a mí me resulta muy interesante es, por ejemplo, el breathwork, el trabajo respiratorio, el trabajo con respiración, que ahora además, bueno, de esto al final todos son mucho modas, ¿no? De pronto se pone de moda el mindfulness y es como todo el mundo hacemos mindfulness y ahora se pone de moda el no sé qué, pero bueno, bien, mientras sean herramientas que nos van sirviendo y que están a nuestro servicio, pues genial. Por ejemplo, el breathwork me parece una herramienta muy chula porque en el momento en que tú empiezas a trabajar sobre tu ciclo respiratorio, apoyarte en ella, sí o sí vas a venirte al momento presente y sí o sí vas a abrir una puerta. ¿Vale? Si no la quieres abrir, no la abres, obviamente, haces tu bloqueo, haces tu resistencia, pero es una herramienta que te facilita muchísimo, por ejemplo, el trabajo de presencia y el trabajo de estar sostenida y sostenido en esa respiración. O el yoga nidra, por ejemplo, también me parece una herramienta muy bonita Ujú, que te conecta mucho porque además estás en posición de savasana, estás tumbada, ujú, no hay movimiento ahí y simplemente claro. estás en una apertura receptiva. Ujú. Cualquier herramienta que te permita estar en no resistencia a la realidad, ¿no? Que seas un buen canal. Si no se trata de que llegue, se trata de que no estorbes que llegue, ¿no? Ahí Eh, está, ahí está. ¿Sí? Alexandra, ¿alguna herramienta que te guste recomendar para la gente que quiere ser un poquito más consciente o que te haya servido a ti para despertar un poco la conciencia? Pues efectivamente coincido con Carmen en la respiración, pero para mí, Santiago, lo que más me ha servido es hacer, que eso se entrena pues día a día, es hacer la separación entre lo que es el personaje que vive esta Ujú, experiencia y el ujú, observador, ¿no? Entonces cada día simplemente pues como tomando esa conciencia, haciéndola a propósito, ¿no? De simplemente observar, sin hablar, sin juicios, simplemente observar, entonces pues empiezas como a ver lo que es tu propia película, ¿no? Empiezas a ver cómo reacciona tu ego y desde ahí pues empiezas a ver tus miedos, tus traumas, empiezas a ver todas esas cositas que se pueden cambiar, ¿no? Entonces, poco a poco vas abriéndote más a lo que es la parte consciente. ujú. Pues también es una buena herramienta y hablando de lo que estábamos diciendo respecto a cuánta gente realmente observa, cuánta gente realmente nos observamos cuando estamos haciendo lo que hacemos. Siempre estamos distraídos, ¿no? Siempre estamos en el papel, en el personaje y pocas veces nos damos cuenta que estamos haciendo el personaje. De ahí que yo diga que si bien es cierto que estamos en un camino hacia la conciencia, aún nos queda mucho, pero interesante la herramienta, Alexandra. Corina, ¿alguna herramienta que quieras compartir? Sí, la verdad que yo me voy a ir a algo por ahí un poco más simple y más que una herramienta, o sea, sí, para mí son herramientas, no es justamente una gran herramienta, o sí, que es la pausa. Ujú, Para mí lo fundamental es poder llevarte a un lugar de pausa y que puedas hacer ese vacío antes de una reacción y ahí entra la conciencia, en ese segundo en donde vos podés detectar que estás en un automático o que estás reaccionando y hacer una pausa, hacer una respiración justamente en ese vacío y decir, ok, hasta hoy fui esto o hasta hoy reaccioné de esta manera y hoy elijo desde la conciencia hacer algo diferente. Creo que ahí está el inicio de cualquier camino de conciencia y de apuntarlo hacia donde lo necesitemos, ¿no? ujú, Desde algo emocional hasta un hábito, hasta un día a día.
Y yo creo que esto, la gran herramienta de esto, más allá de que poder darnos esa pausa, que es muy difícil muchas veces, eh, es también el autoconocimiento, ¿no? El autoconocerse, el ser consciente de quién es uno, de cómo vos reaccionás ante ciertas circunstancias o situaciones, el por qué estás detonando, te Ujú. está detonando esa situación. Pero, Corina, escucha, A no son ver, herramientas pequeñas las que estás diciendo, ¿eh? La pausa es una, era el masivo. silencio, claro, la introspección es una herramienta muy potente y muy necesaria. O sea, no entiendo la consciencia sin introspección, sería imposible, así que interesante. Bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos? Que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y cómo los podemos acompañar. Carmen, ¿empezamos contigo? Voy. Bueno, yo trabajo desde el marco del life coaching, entonces desde ahí lo que hago es acompañar procesos personales de reequilibrado, ¿vale? Partimos de esta falta de conciencia, falta de este autoconocimiento que comentábamos, entonces lo que hago es acompañar a personas para que a nivel mental pues conozcan cuál es su estilo de mente, cuáles son sus creencias limitantes, a nivel emocional que sepan, bueno, que aprendamos a manejar nuestro mundo emocional, a dejarnos sentir, todo el trabajo que se hace sobre la emocionalidad a nivel corporal, cuáles son mis hábitos en mi vida cotidiana, ¿no? Cómo me puedo manejar para estar en salud, en bienestar, qué hago, qué no hago, qué me bloquea. Y a nivel espiritual, ese acompañamiento, pues eso de acceder o de, como muy bien has dicho, Santi, que me resuena un montón, de no estorbar, porque no hay que hacer nada, simplemente no estorbar, a quitarme de en medio para que pueda atravesarme esta iluminación, ¿no? Este todo. Aparte también soy astróloga desde la perspectiva psicológica, soy psicóloga, entonces hago esa mirada de autoexpansión, o sea, de expansión personal, de crecimiento. Soy también canalizadora de registros akáshicos, también estoy abriendo por ahí el permitir a las personas, ¿no? El darse la posibilidad esa de acceder a su registro akáshico, a su akasha, que es ese, forma parte otra vez de ese todo, ¿no? También soy Ujú. escritora, está mi libro Encontrándonos con la vida, que está en Amazon para quien le interese, y es un viaje por las polaridades de la vida, ¿no? Estoy en el miedo, estoy en el amor, estoy en la frustración, o estoy en la potencia, estoy en la queja, estoy en la abundancia, en la escasez, ¿dónde estoy, ¿no? Y conocerme un poquito desde ahí. Ok, pues muy interesante, Carmen. Y la gente que quiera contactar contigo, comprar tu libro, ver información sobre ti, ¿dónde quieres que lo haga? Ujú. Pues mi libro lo pueden comprar en Amazon perfectamente, hay edición en tapa blanda, tapa dura. Y mi canal de YouTube también comparto mucho contenido sobre todos estos temas. Carmen León Lopa, Life Ujú, Coaching. Y en ujú. Instagram y Facebook, Carmen León Lopa, tal cual. Ok. Pues ahí tenemos la información. Invitamos a la gente que le guste, Carmen, lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Alexandra, ¿vamos contigo? Vamos. Pues yo ahora mismo estoy trabajando como coach de vida también y bueno, precisamente mi proyecto se llama Reconexión con el Ser, que viene un poco al hilo de lo que estamos hablando hoy en día, que es eh, pues reconectarnos con esa esencia que forma parte de esa conciencia, ¿no? Y dejar ya de lado un poquito pues el ego, que es el personaje. Y bueno, pues tengo múltiples herramientas, las cuales pues las aplico en mis retiros personales, es la parte que más me gusta también, porque así pues cada uno se puede autoconocer en estos encuentros y desde ahí pues también reconectarse más con su ser. Ok. ¿Y esto que haces, Alexandra, lo haces a título personal, grupal, online, presencial? ¿Cómo te gusta hacerlo? El coach lo hago más a nivel online, pero luego los retiros pues los hago más a nivel presencial y Ujú, pueden contactar conmigo en Reconexión con el Ser en Instagram. ujú. Ok, pues ahí tenemos también las herramientas y a quien le guste o que las necesite, que te contacte, ¿vale, Alexandra? Perfecto, gracias. A ti, Corina, cuéntanos. Bueno, yo soy coach ontológico, soy astróloga, soy tarotista, soy consteladora familiar y lo que hago es ser un acompañamiento para aquel que por ahí está buscando cambiar cosas de su día a día, de su vida, entender muchas cosas y justamente abrir a la conciencia y al tomar nuestra nuestro poder de decisión, nuestro poder personal, ¿no? De que poder mostrarle o ayudarles a ver a las personas que tienen mucho poder para salir adelante, para cambiar, para crecer, para conseguir esos anhelos, esos sueños, esas metas. Y creo que yo soy un conjunto de herramientas que van todos al mismo lugar, porque desde el tarot, que por ahí
es una de las últimas herramientas que incorporé, siempre es hacia el desarrollo personal y la evolución, ¿no? Y hasta este autodescubrimiento y autodesarrollo desde el ser, de empezar a armar ese rompecabezas que somos y poder crear la vida y la realidad que realmente nos hace bien desde adentro, ¿no? Desde adentro y poder reflejar ese interior hacia afuera. Eso Y es quien, lo que y quien hago. quiera contactarte, Corina, quien quiera trabajar contigo, ¿dónde quieres que lo hagan? Mi Instagram es mi.coraline. Eh, y también trabajo hoy de manera online, mucho de lo que es sesiones de tarot, sesiones de astros y coach, que es también integrador con la astrología, justamente para el desarrollo personal y el autoconocimiento, porque hay muchas veces o es lo que más cuesta, ¿no? El mirar para adentro y el autoconocernos. Así que nada, mis canales hoy es Instagram. Más que Vale, nada, si no me pueden encontrar en TikTok, siempre es mi Coraline, canal de YouTube mi Coraline, y siempre mi ok. Coraline ¿Y es como mi físicamente, Corina, nombre artificial. físicamente dónde estás, Corina? En este momento estoy en Italia, Ah, ok. pero pronto, en un mes más o menos, vuelvo a la Argentina, que soy argentina. Así que por eso, cuando esté Ah, en Argentina, sí, ahí las terapias van a ser presenciales, pero hoy poquitas, porque en italiano per- las hago también, ok, pero bueno, ahí un poquito complicado con el idioma. Pero perfecto. Pues entonces, invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, que vibre con algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale, Corina? muchísimas gracias. Y bueno, se nos acaba el programa. Alexandra Coradi, un placer, como siempre, que hayas estado en el programa. Muchísimas gracias, Santiago, igualmente. Un gusto, Carmen, un abrazo. Gracias por Apapacho. compartir un programa más. Gracias, corazón, gracias a ti. Y Corina, pues nada, bienvenida al programa, ojalá y haya más. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer a las chicas que realmente comparto mucho su visión y todo lo que compartieron. Gracias, gracias. Un hermoso tema también. Es fantástico, lástima que no tengamos más tiempo. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.